Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar revisión a la clase que tenemos consolidada sobre constitución de modelos de regresión múltiple con dataset de vivienda, a ejemplo de Aurelio Enguerón en su segundo capítulo. Aquí lo voy a sacar. El segundo capítulo de Guerón, aquí lo tengo en documentos en OneDrive, Universidad de Antioquia. El segundo capítulo de Guerón sobre eh, constitución de principio a fin de un modelo de Machine Learning. Entonces acá hemos trabajado mucho en que debemos de crecer en la capacidad de crear mapas de calor como este, mapas geográficos de calor como este, que puede aglutinar, en este caso, cuatro atributos, o sea, un diagrama cuatrodimensional, porque es capaz de reflejar o mostrar en este gráfico bidimensional de dispersión las variables de longitud, latitud, densidad poblacional o número de pobladores y el valor de vivienda. Cuatro variables en una sola. Entonces eso nos ha llevado a crear en el repositorio de didáctica en ciencia de datos también, voy a ponerlo aquí en una nueva ventana, en GitHub para mostrar que en didáctica en ciencia de datos, entonces ya tenemos en el curso de Machine Learning, para la parte de visualización, un trabajo, un cuaderno para trabajar mapas geográficos de calor y pues eso nos ha llevado a explorar qué se requieren para esos mapas. Un camino es la obtención de una colección de archivos para el mapa que requieras, una colección de archivos bastante grande como la que ven acá, eh, para poder pues generar este mapa geográfico de calor. Entonces aquí en este cuaderno Júpiter enseñamos como lo que la experiencia que llevamos hasta ahora de cómo consolidar estos mapas geográficos de calor y y entonces aquí abajito se puede encontrar como, bueno, pues que hay para generar un mapa geográfico de calor a partir de un mapa político, pues eso se puede hacer a través de un archivo de mapas de extensión .jpg. Pero para eso se necesita entonces OpenCSV para cargar y manipular la imagen del mapa político, NumPy, Matplotlib o Plotly y Pandas. Y pues aquí nos da como la sentencia para instalar esos software. Y aquí nos dice que el algoritmo que es cargar el mapa político en archivo .jpg usando OpenCSV, identificar los barrios, por ejemplo, de la ubicación en un mapa, debes definir una forma de identificar distintos barrios del mapa. Esto puede implicar seleccionar manualmente las áreas correspondientes a cada barrio o utilizar técnicas como la segmentación de imágenes para separar los barrios y asociar los valores numéricos a los barrios. Usa un diccionario o un data frame de pandas que asocie el nombre del barrio con el valor numérico que deseas usar para el mapa de calor y colorear el mapa de acuerdo con los valores para cada barrio identificado. Superpone el color en función del valor de la variable numérica, donde el color irá de verde, valor bajo, a rojo, valor alto. Y mostrar el mapa de calor, utiliza Matplotlib para visualizar el resultado. Entonces aquí nos da un código para hacerlo, en el que se importa CV2, pero se requiere, todavía no hemos hecho la práctica por no tener todavía un mapa político en extensión JPG, pero eso lo resolveremos para la próxima semana. Y ya aquí tenemos un mapa geográfico de Colombia, eh, en el que, bueno, para hacer ese mapa geográfico de calor, se importa el módulo OS. Y aquí con os.getCwd podemos obtener la ubicación actual donde estamos. Y aquí se instalan GeoPandas como GPD, que nos va a ayudar a trabajar en esta tarea de leer archivos. En este caso vamos a ver que ese archivo tiene una extensión especial. Entonces vamos a ver aquí, aquí no nos lo muestra porque en esta visual, bueno, sí, aquí nos muestra que la extensión del archivo es .shp. Entonces, cuando uno quiere hacer eso con GeoPandas, eso de crear mapas de calor, se utiliza pues entonces, entre otros archivos,
Eso es de extensión SHP, que es una abreviación de forma, shape, en inglés. Y aquí, bueno, aquí nos devolvemos. Entonces aquí después tiene una función GeoPandas, tiene una función readFile, ¿sí? Función readFile, donde usted le da una cadena de caracteres en crudo con la ubicación del archivo en su computador y eso nos carga el mapa. Y después le considera unos datos como diccionario para convertirlo en un data frame, en este caso de capitales, y bueno, ahora después crea un geodata frame para las capitales. Entonces tiene un método points from xy para crear ese geodata frame. Entonces ya no tenemos un data frame, sino un geodata frame. Y con el método geodata frame y esas capitales, geometry y parámetro geometry y valor geometry y parámetro CRS con valor EPSG 2.4326, ya nos crea entonces ese GeoData Frame y para crear la visualización utilizamos subplots de Matplotlib, creando una figura y un sistema de ejes, una figura FIG y un sistema de ejes AX, y ya con la función plot lo podemos mostrar. Bueno, y aquí ya nos muestra otras funcionalidades que hay que hacer para poder que nos quede correcto y nos quede de esta manera. Miren este mapa tan maravilloso, me parece muy bacano, un mapa de nuestro país Colombia, un mapa político de Colombia con información de capitales, en donde entre algunas capitales que consideramos fue Bogotá, Pereira, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla y Cartagena, y el tamaño del punto nos va a indicar pues la cantidad de pobladores que hay por capital. Entonces el punto más grande nos habla de que en esta capital, Bogotá, es la de mayor población, mientras este punto más pequeño, Bucaramanga, es donde la población es más pequeña. Mientras que entre más tienda amarillo es que tiene mayor número de universidades y entre más tienda lila es que tiene menor número de universidades. Entonces Bucaramanga tendrá el menor número de universidades y Bogotá el mayor número de universidades en nuestro país. Y tenemos entonces también relacionadas la variable longitud y latitud. Entonces así hemos logrado hacer, gracias a Guerón y la inteligencia artificial ChatGPT 4u, cómo hallar, generar esos mapas geográficos de calor que nos permiten visualizar patrones en conjuntos de datos, en algunos conjuntos de datos. También estamos viendo Look at the Big Picture, una mirada al panorama general de los datos, en el que hemos visto el concepto de pipeline y acá también el de medidas de desempeño para regresores, como son el Root Mean Square Error, RMSE, y, y el MAE o Mean Absolute Error. Y, y vimos que para obtener los datos podemos crear un espacio de trabajo, un virtual environment. En eso hemos trabajado bastante de cómo crearlos con la aplicación VMware y cómo activarlos desde la línea de comandos de la terminal de Visual Studio Code. Y y ya después de crear ese virtual environment, pues él nos recomienda utilizar Jupyter de Anaconda. Nosotros utilizamos Visual Studio Code. Y para descargarlos, él nos dice, bueno, puedes utilizar el módulo OS para controlar el sistema operativo de Python y importar file para el manejo de datos comprimidos o archivos comprimidos y from 6.movies import urllib para el manejo de URLs. Y aquí esta anotación para crear variables con nombres en mayúscula sostenida cuando es una constante para el programa. Entonces, para las constantes o los valores o los datos que se vayan a guardar durante todo el programa, como en este caso es de dónde vas a obtener los datos. Entonces, él nos enseña, Guerón, a que las constantes las creamos como variables con mayúscula sostenida. Creamos funciones para solicitar los datos. Esa es una manera. Esta yo no estoy acostumbrado, no he acostumbrado a utilizarla. Me ha gustado más esta que es para importando pandas, cargar
crear una función de usuario para cargar los datos. Es muy buena crearlas porque usted eh, en la ubicación del computador, para cada ubicación, usted puede tener muchos datasets en esa ubicación. Entonces usted puede, dando la ubicación y el nombre del archivo, obtener los datos. Entonces aquí me gusta, yo aquí le hice una variación a crear esta función. Entonces aquí van a ver que esa función la creé. Miremos acá que ya nos clonó el repositorio de didáctica ciencia de datos. Entonces aquí me voy a ir a regresión, a la parte de regresión con dataset de vivienda para predicción de precios de vivienda. Aquí borro a Blackbox, esta inteligencia artificial que nos ayuda a codificar, y bajamos esta parte, no la estoy utilizando ahora, esta parte para traducir del inglés al español. Y aquí, pues bueno, lo que queremos es enseñar a hacer modelos de regresión multilineal. Entonces, regresión multilineal, o sea, en la que las variables, tenemos varias variables independientes predictoras. Bueno, aquí entonces ya el entorno nos gusta este, bien. Y bueno, hemos adquirido como cierta habilidad para el manejo de estos virtual environment. Dada esta práctica de esta semana, eso nos ayuda un poquito ya a ir creciendo en esa habilidad. Aquí ya nos está mostrando el inicio del mapa conceptual para esta clase sobre regresión multilineal. Este es el inicio, el concepto principal, regresión multilineal, y ya lo iremos haciendo crecer de manera gradual. Y para la construcción de un modelo de regresión para predicción de precios de vivienda, pues el objetivo es que el estudiante sea capaz de diseñar un modelo de regresión lineal simple, no, es de regresión multilineal, pues aquí le vamos a poner de regresión multilineal, o de árbol de decisión o random forest. Aquí dice random forest, me gusta ponerlo con R mayúscula. Eh, para predecir precios de vivienda aplicando visualizaciones y animaciones en Python y utilizando funciones de usuario en cuadernos Jupyter. Ese es el objetivo pues en esta parte. Decimos que un modelo de regresión es lineal si ese modelo se puede escribir como una función P de unos parámetros o variables independientes x1 hasta xn, donde los pesos teta 0 hasta teta n son los que van a definir el modelo o la función predictora. Entonces, será lineal si podemos construir una función como esta, en la que la variable dependiente, que generalmente la denotamos con y, en este caso lo pusimos en un principio p para precio de vivienda, en general para los modelos denotamos la variable objetivo como y minúscula. Ella se puede escribir como una combinación lineal de las variables independientes x1 hasta xn, donde las constantes de la combinación lineal son los pesos a determinar para determinar el modelo. Entonces, entrenar un buen modelo o encontrar el mejor predictor es encontrar esas constantes θ i con i desde 0 hasta n que hacen que las predicciones en cuanto a la medida de desempeño sean cada vez más, eh, cada vez mejores o con un mejor desempeño. Vimos que la introducción en los modelos de regresión y sus aplicaciones, que vamos a bajar a la implementación de esto. Entonces, en este título, bueno, pues entonces, que es constitución de un modelo de regresión multilineal para la predicción de precios de vivienda. Y nosotros, para esa predicción, bueno, ya hemos dicho acá los objetivos, entonces aquí lo voy a separar en una nueva línea. Entonces, el estudiante será capaz de diseñar un modelo de regresión multilineal. Aquí le vamos a poner multilineal, no lineal simple. Lineal simple es cuando solamente tenemos una variable predictora. En este caso vamos a tener 9 variables predictoras. Por eso se llamará regresión multilineal. Entonces, en el contenido de la clase tenemos, entre otras, la introducción a los modelos de regresión y sus aplicaciones en la predicción de precios de vivienda, el concepto básico de regresión. Entonces, aquí el modelo de regresión es una herramienta estadística que permite establecer relaciones entre una variable dependiente, una variable de respuesta, y una o más variables independientes predictoras.
Los tipos principales son la regresión lineal simple, se utiliza cuando hay una sola variable predictora y se asume una relación lineal entre las variables. Ahí será una relación simple lineal. Simple porque es una sola variable predictora y lineal porque la relación entre las variables es lineal. Y la regresión lineal múltiple aplica para regresión simple, bueno, amplía la regresión simple al incluir varias variables predictoras, y la regresión polinómica se utiliza cuando la relación entre las variables no es lineal y requiere términos polinómicos para modelar. ¿Y cuando lo utilizamos? La regresión lineal simple cuando el objetivo es analizar la relación entre dos variables de manera directa, y la lineal múltiple para capturar el impacto combinado de múltiples variables en la variable dependiente. Y la regresión polinómica cuando se identifican patrones no lineales en los datos. Aquí ya tenemos exploración y limpieza de datos, la carga del dataset, y aquí tenemos una manera. Yo aquí quería, generalmente tenemos una ubicación y un nombre de archivo. Entonces, yo aquí en esta ubicación voy a crear, vamos a poner, generalmente vamos a tener una ubicación y luego el nombre de archivo. Entonces aquí le voy a quitar el nombre del archivo. Entonces aquí ya tengo la ubicación y, y después el nombre de archivo, nombre archivo, ¿qué va a ser en este caso el que acabamos de borrar? Entonces le ponemos como una cadena simple y le ponemos que esto se llama vivienda.csv. Y uno con estos dos crea una función con la sentencia def para cargar los archivos, cargar dataset, bueno, el dataset, entonces el dataset para obtención de datos. Con parámetro, el parámetro ubicación, y el parámetro nombre de archivo, entonces aquí me lo completa, le tomo esa sugerencia. Y ¿qué es lo que hago? Bueno, pues 1, 2, 3, 4, y utilizo el módulo OS. Entonces vamos a crear el CSV path o la ubicación del archivo con os.path.join, que este método me va a permitir unir la ubicación con el nombre del archivo, y así ya él va a obtener la ubicación del archivo, la ubicación de la carpeta donde está el dataset. Entonces aquí vamos a darle la ubicación, coma, el nombre de archivo, aquí no me lo completa. Eso me genera el CSV path, y con el CSV path yo ya leo los datos, donde digo return, devuélvame el data frame que la función real subió en CSV, al ser evaluada en ese CSV path, me da. Entonces esa función ya me da esa obtención de datos. Aquí le corto, entonces aquí ya tengo esa función, aquí le voy a dar espacio. Entonces usted siempre va a tener la ubicación del archivo, de los datos, la carpeta que da la ubicación de los datos, y el nombre del archivo de datos. Y crea una función para cargar el dataset. Aquí ya aquí nos dice, bueno, pero hay un problemita, string indeterminado. Entonces aquí le ponemos, me dice que SR undetermined string literal detectado en la línea 1. De pronto no le gustó que se la dejara en crudo. Entonces vamos a dejarla así, sin que quede en crudo. Sigue poniéndome problemas. Entonces vamos a ponerle unterminate string literal. Bueno, entonces syntax error, vamos a ponerle aquí de pronto otro backslash, a ver si con doble backslash ahora sí, pero nos dice que no. Entonces dejémosle uno, y de pronto, ¿qué será lo que le molesta? String literal. Vamos a ver ubicación, vamos a poner aquí R, nos dice que es en el R no le gusta, y aquí poner un backslash, a ver si de pronto así,
Pero creo que es porque aquí, este que tiene este 3 nos va a generar problema. Entonces vamos a cambiar este por slash. Entonces cambiamos este por slash. Aquí, slash. Y este también, cambiamos en toda la dirección, todo para slash. Es decir, que los pads, para cuando vas a solicitar, para obtener datos, las ubicaciones las vas a tener con slash, no con backslash. Entonces aquí cambiamos todo esto para backslash y ahora sí miren que nos cambia el color en esta parte en la que un nombre de la carpeta empezaba con un número. Y ahora sí, ya creó la función y luego que la crea la función de creación de datos, aquí le digo que, bueno, pues, bueno, esta librería por pandas y aquí que cargo esa función, load dataset, cargar dataset y, bueno, pues, ¿dónde la evalúo ese cargar dataset? En la ubicación que tengo previamente dada, ubicación, coma, el nombre de archivo, y ya con eso él me la crea y me muestra los datos. Entonces miremos que, a ver si lo logramos. Entonces en este caso, vamos a ver si lo logramos ya. Nos quedó bien esta función para obtención de datos. De aquí nos dice name error. Entonces nos dice que OS no está definido. Bueno, es que nos falta importarla. Entonces, como aquí va a utilizar el módulo OS, entonces en esa función la importamos, import OS, un módulo para manejar desde Python el sistema operativo, y import pandas as pd. Para esta función la creamos aquí de nuevo y ahora sí cargamos, pero ya no necesitamos aquí nuevamente importar a pandas, y aquí ya corremos de nuevo y ahora sí obtenemos los datos, donde vemos algunas variables eh, geográficas, longitud, latitud, o de ubicación geográfica, antigüedad de habitaciones, dormitorio, población, hogares, ingresos, proximidad y precio. Aquí ya vemos el primer resumen de datos en el que nos muestra que el atributo de dormitorios tiene datos faltantes porque hay 20.640 entradas y aquí en este atributo solo hay no nulas 20.433. O sea que alrededor de 200 y pico son datos nulos. Este nos da la forma, un resumen de todos los datos. Esto es el resumen o forma de todo el dataset, donde me dice el número de instancias con el número de instancias u observaciones y el número de variables por observación. Pues así, este nos da toda esta información diciéndonos que hay entonces 20.640 casas, observaciones, y que de ellas se han tomado 10 variables en total. Aquí ya también, bueno, hasta aquí vamos a tener entonces el video sobre la primera parte de regresión, ya la teníamos aquí, el primer video. Y ya para la exploración inicial, en la que vemos las estadísticas descriptivas como el promedio, mediana, desviación estándar y algunos percentiles de las variables y la identificación de correlaciones y visualización básica. Entonces vamos a empezar con el método describe para ver esas estadísticas descriptivas, como son aquí por atributo, la cantidad de datos no nulos por atributo. Aquí tenemos 20.640 para el atributo de longitud, aquí 20.640 para el atributo de latitud, y de antigüedad 20.640 no nulos, mostrándonos que es dormitorios, es el que tiene 20.433, es decir, menos de las entradas totales. Entonces el atributo con el único que tiene valores faltantes, que el promedio por atributo, por longitud, aquí tenemos el promedio, por latitud el promedio, por antigüedad de 28.6 años de esas casas, es el promedio de antigüedad de las casas, el promedio de habitantes por distrito es de 2.635, el promedio de dormitorios por distritos de 537 y el promedio de población por distrito
es de 1.425 habitantes por distrito. El número de hogares es de 499.5 en promedio y la desviación estándar de estos datos o la variabilidad es para el primer atributo de 2, en este de 2.1, en este de 12.6, en este de 2.881 y este de 421 en promedio. Y todos tenemos los mínimos por atributo, los máximos y los cuartiles 1, 2 y 3. El percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Y aquí bueno, pues aquí para hacer la matriz de correlaciones no tenemos que volver a cargar los datos, sino ya está importar pandas ya, no lo necesitamos, uy, aquí nos saltó, se fue por ahí a otra parte, no importamos pandas, Seaborn sí para visualización, Matplotlib sí. En realidad uno debería hacer primero a control X, primero a Matplotlib y luego Seaborn, que es una mejora de Matplotlib. Entonces él trabaja basado en Matplotlib. Entonces primero importamos Matplotlib, luego Seaborn. La ubicación de los datos, ya todo esto ya lo hicimos, ya cargamos los datos, entonces esto no. Y quitando el atributo de proximidad con el método drop, en los datos que se llaman para nosotros V, entonces así vamos a obtener los datos no categóricos, entonces datos variables cuantitativas, no entonces variables V numérico, num, lo ponemos V num, al quitarle proximidad que es el único atributo categórico. Y así llamamos para VNum, la matriz de correlaciones con el método core aplicado a VNum y vemos esa matriz de correlaciones. Recordemos que las correlaciones, en este caso son correlaciones de Pearson, y que las correlaciones de Pearson son la matriz de correlaciones lineales para ver entre los atributos predictores y los atributos y en realidad entre cualquiera de las variables, de las 10 variables, en realidad las 9 variables numéricas, cuáles son sus relaciones lineales, si hay correlación lineal entre ellas. Entonces, esos son correlaciones lineales entre las variables numéricas. Eso nos da la matriz de correlaciones. Y será una correlación lineal dependiente positiva si esa valoración, si esa correlación tiende a 1. Y si será correlación negativa o dependiente negativa, lineal dependiente negativa, si esa correlación tiende al valor menos 1. Y no habrá correlación lineal si el valor de correlación tiende a 0. Por ejemplo, acá que nos da que entre la población y la longitud hay una correlación de casi 0. Entonces no hay relación lineal entre población y longitud. En cuanto al precio y la longitud, hay una correlación negativa muy baja. Entre el precio y la latitud, sí hay una correlación un poquitico más grande, negativa, es decir, a mayor latitud, menor precio, a mayor latitud, menor precio. Aquí ya una correlación positiva entre el precio y la antigüedad, es decir, a mayor antigüedad, menor precio, que es usual en las casas, bueno, en tipos de casas. Y aquí de punto 68 entre el precio de vivienda y los ingresos, mostrando que la correlación entre los ingresos y el precio de vivienda es lineal positiva o lineal dependiente positiva, queriendo decir que a mayores ingresos es mayor el precio de vivienda, que usualmente eso pasa, y que entre el precio y sí mismo pues tenemos una correlación lineal positiva máxima de 1, claro, una función de identidad. Y aquí nos muestra eso en colores, entonces nos muestra esa misma, que lo vamos a poner utilizando Seaborn y Matplotlib. Entonces creamos la figura de 10 por 8 pulgadas, aquí vamos a ponerle, no tanto, pongámosle de 5 por 4 pulgadas, de 5 por 4 pulgadas, que no nos quede tan grande, y con el método HeadMap de Seaborn, aplicado a la matriz de correlación, con parámetros CMAP en CoolWar y dos cifras decimales,
a través del parámetro FMT, hallamos esa matriz de correlaciones donde así en colores, bueno, aquí nos queda ya más, al reducirle tanto nos queda muy feita. Entonces vamos a darle mayor tamaño, entonces vamos a ponerle por ahí siquiera 7 por 6, vamos a ver aquí, 7 por 6, y ya la vemos un poquitico mejor y vemos de que las correlaciones positivas son las que tienden a ser rojas. Entonces así veremos que efectivamente la diagonal principal, la correlación es totalmente roja ahí porque es la variable consigo mismo. Es decir, longitud con longitud, latitud con latitud, pero nos interesan es, por ejemplo, las que son muy rojas entre variables predictoras diferentes. Entonces, por ejemplo, en esta que es de punto 2 entre habitaciones y, e ingresos, entre habitaciones e ingresos hay una correlación positiva más o menos pequeña, y esa correlación positiva, bueno, pues quiere decir que a mayores ingresos hay más habitaciones. Es decir, que en un barrio o en un distrito donde hay mayores ingresos, pues el número de habitaciones por casa es mayor. Y eso es usual. Eso es usual, pasa en las casas donde las personas tienen un mayor ingreso. Y entonces tiene mucho sentido. Y las que son muy azules son las que están mostrando que es de las que tienden a ser de correlaciones negativas. Ya vemos de qué correlación negativas hay entre la longitud y la latitud, queriendo decir que a mayor longitud, menor latitud. Y esas otras que son azules, por ejemplo, entre la antigüedad y las habitaciones. Entonces, queriendo decir que a mayor antigüedad, pues menor número de habitaciones. Entonces, cuando crece el uno, cuando son muy antiguas, pues el número de habitaciones no crece, sino que disminuye, porque la correlación es negativa según este. Entonces, las casas, queriendo decir que en estos distritos, las casas viejas, entre más viejas, tenían menor número de habitaciones. Lo que usualmente pasa ahora en la modernidad, que entre más nuevas, menor es el número de habitaciones. Bueno, entre más nueva es menor, también sigue siendo correlación negativa. Y ya estas mismas correlaciones uno las puede ver gráficamente utilizando este diagrama que nos da Guerón, ¿no? Abriendo aquí el libro que nosotros lo teníamos abierto, a ver aquí, bueno, no sé por qué el visualizador, siento que ya habíamos abierto el visualizador, aquí en la parte 2 ya habíamos abierto, no sé por qué se nos movió. Entonces aquí vemos, él nos da que con el método GIS de pandas, él nos da la visualización, aquí lo voy a poner. Entonces, ya Panda no lo tenemos que importar ni Matplotlib, ya lo hemos hecho antes. Y Seaborn tampoco. Entonces, simplemente a estos numéricos, atributos numéricos, le aplicamos el método GIS de pandas, en el que él nos va a hacer la matriz de histogramas para estos atributos numéricos. Vámonos aquí, corrámoslo de una vez así. Y miren que nos da esa matriz, aunque todavía para esos atributos numéricos nos tomó longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, o sea, para 9 atributos, pero muy pequeñito, entonces se superponen. Entonces uno dice, bueno, pues entonces póngale a través del parámetro fix size y una tupla más o menos de 6 por 6, a ver si ya mejora la graficación. Todavía se sigue superponiendo, entonces le decimos, no, dame mayor tamaño, entonces pongámosle de 8 por 8, 8 por 8, a ver si ahora sí nos da una mejor visualización de esa matriz de histogramas por variables. Entonces miren que nos da que el único con distribución más o menos acampanada es la antigüedad, y de pronto con sesgo a derecha el precio de vivienda. De resto todas tienen mucho sesgo a derecha, y esta tiene un comportamiento bimodal, la longitud y la latitud tienen comportamiento bimodal. Eh, bueno, este es cuando con respecto a histogramas, pero como queremos es con correlaciones, le pedimos es no ese mapa de histogramas, sino, esto lo vamos a dejar para después, sino
los mapas de los diagramas de dispersión. Entonces, para eso, él tiene también cómo hacernos una matriz de diagramas de dispersión para corroborar las correlaciones que él nos dijo de manera numérica, para ver la correlación de manera gráfica. Entonces, acá encuentras el código para hacerlo. Según recuerdo yo, creo que es... a ver, yo voy por aquí. GIS para histogramas y para los diagramas de dispersión. Tenemos en este segundo capítulo de Guerón para construir de modelos de regresión. Aquí, bueno, tenemos el método plots con Kine, parámetro Kine en Skater para que nos haga diagramas de dispersión. Pero cuando queremos la matriz de diagramas de dispersión de todos, entonces cuando vamos a ver esas correlaciones, eh, él nos dice que eso lo hacemos a través de pandas.plotling import skatermetrics. Entonces es la función skatermetrics la que me genera la matriz de diagramas de dispersión del módulo plotling de pandas. Entonces lo importas y le dices qué atributos quieres relacionar. Entonces aquí vamos a tomar este código, control C, y lo tomo acá. Entonces aquí le decimos que entonces importamos con la sentencia from pandas.plotting, importamos skatermetrics, le decimos qué atributos, en realidad podemos tomar en realidad todos los numéricos, aunque aquí entonces mm, voy a tomar skatermetrics aplicado a todos los atributos numéricos que nosotros tenemos, entonces le vamos a decir b num y que no quede muy grande, que quede 10 por 8. Vamos a ver si así nos queda mucho mejor. Entonces la lista de atributos no la voy a utilizar acá. Entonces aquí esta no la voy a utilizar y aquí ya lo corremos. Entonces ahora sí, miren que nos genera esa scatter metrics, matriz de diagramas de dispersión para corroborar esas correlaciones que hemos visto en el mapa de correlaciones que acabamos de ver. Entonces vamos a ver acá, se demora un ratico en hacerlo y ahora aquí ya no los hizo. Entonces miren que aquí hay sí la correlación negativa que hemos visto entre longitud y latitud. Bueno, aquí le quitamos este vapor que lo podemos visualizar y le quitamos un poquitico más de tamaño, lo dejamos de 8 por 6, dejémoslo de 8 por 6 pulgadas y para que nos genere todo esto, para que no nos ponga todo este código, le dices, como eso es de Matplotlib, plt.show, para que no te genere todo este código que hay acá en la matriz de diagramas de dispersión. Entonces recordemos que es la función skatermetrics del módulo plotting de pandas la que nos genera esos mapas de diagramas de dispersión. Miren acá, mostrando que hay una correlación negativa, miren que eso tiene una distribución lineal dependiente negativa entre longitud y latitud, como hemos visto antes. Entonces, que miren que gráficamente se ve que sí hay correlación negativa y que numéricamente lo hemos visto de que sí había correlación negativa porque era de menos 0.92. Y ya numéricamente acá menos 0.92 entre longitud y latitud. Es así uno ve el significado gráfico de esa correlación numérica, cómo se ve gráficamente. Y gráficamente sí nos muestra efectivamente esa relación lineal dependiente negativa entre las dos variables relacionadas. Aquí todavía nos falta más tamaño porque se están superponiendo algunos de los nombres. Entonces aquí le dice, bueno, pues entonces déjeme la de 10 por 8, pues de 10 por 8 pulgadas, para ver si ya no se superponen los nombres. Y miren que ya al pedirlo se demora bastante, entonces aquí también le voy a bajar para futuros la cuantificación de ese tiempo que se demora en hacerlo con porcentaje time, con este comando mágico para cuantificar ese tiempo y miren que ya ahora sí, ya los nombres no se superponen tanto. Todavía lo podemos mejorar, por eso es que él antes tenía eso de 12 por 10, más bien lo dejamos de 12 por 10 pulgadas, porque así evitamos la superposición de los nombres en la presentación de la matriz, y los nombres de los atributos relacionados. Y así ya tenemos otro video más en el que hicimos ya, llegamos hasta el análisis de correlaciones. Miren que ya nos queda mucho mejor para leer esa matriz de
correlaciones. Y aquí ya le ponemos entonces que vamos a poner este video hasta el análisis de correlaciones. Entonces, video de apoyo hasta el análisis de correlaciones. Entonces, video de apoyo hasta el análisis de correlaciones. Entonces aquí ya lo ponemos y les agradecemos mucho su atención. Y suscribirse a este canal para seguir creciendo pues en didáctica en ciencia de datos utilizando inteligencia artificial, cuadernos Júpiter desde la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.